Buenos días. A continuación la presentación Sistema para la adquisición de biopotenciales empleando electrodos capacitivos. En este trabajo se describe el desarrollo de un sistema inalámbrico para la adquisición de señal de electrocardiografía empleando electrodos capacitivos sin contacto. En representación de los autores habla el máster en Ciencias ingeniero Adrián Lluvera Cires. La asistencia sanitaria se ha identificado como una de las áreas emergentes de investigación en el siglo actual. Unido a esto, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte en todo el mundo. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, en 2019 32% de todas las muertes mundiales eran causadas por enfermedades cardiovasculares. Y de estas, más del 65% ocurren en países de bajo o mediano ingreso. La tendencia a lo largo de los años ha mostrado un comportamiento creciente. Teniendo esto en cuenta, se vuelve de extrema importancia el estudio del sistema cardiovascular, siendo una de las principales estrategias la adquisición de biopotenciales del organismo mediante electrocardiografía, electromiografía o electroencefalografía. Los dispositivos tradicionales presentan restricciones en cuanto a costo, tamaño y complejidad, y están principalmente limitados a un ambiente clínico. Suelen emplear electrodos húmedos comerciales de plata, cloruro de plata, bien caracterizados en la literatura, pero que requieren de adhesivos o un gel conductor que reduzca la impedancia entre la piel y el electrodo. No suelen emplearse para mediciones de larga duración o detección ubicua. Los mismos pueden causar irritación y daños a la piel del paciente, además de presentar un desgaste con el uso prolongado. Como alternativa se pueden emplear electrodos secos que no requieran de gel conductor. Los mismos pueden ser de contacto o no contacto. Los electrodos sin contacto permiten detectar señales con un espacio explícito entre el electrodo y la piel y han sido empleados en pacientes con quemaduras o en cuidados neonatales, en el ámbito deportivo o para sistemas embebidos en elementos de uso diario. Junto al desarrollo de esta tecnología ha habido un creciente avance en el rendimiento de los microsistemas inteligentes, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Surgen conceptos como la telemedicina, la cual no es más que la atención médica al alcance en cualquier lugar o momento, independientemente de la presencia del personal médico calificado. Este concepto, a raíz del envejecimiento poblacional, se espera se convierta en una fuerza clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes y abre un mercado para dispositivos de monitoreo portátiles, lo cual implica que además de un funcionamiento adecuado, el sistema se encuentra bajo restricciones de dimensiones, consumo y fiabilidad en la transmisión de los datos inalámbricos. El principal objeto de estudio de este trabajo constituye la señal de electrocardiografía, quizás una de las señales más estudiadas en la medicina a nivel internacional. La misma mide la actividad eléctrica del corazón, registrando la diferencia de potencial e implica la fijación de electrodos al paciente. Las diferentes etapas del ciclo cardíaco tienen representación en la morfología del electrocardiograma y por tanto brindan gran información sobre el estado del sistema circulatorio. La mayor parte de la información diagnóstica que se puede extraer de un electrocardiograma está contenida en la morfología y la duración de un ciclo cardíaco completo y los intervalos de las ondas constituyentes. Este ciclo está representado por las ondas P-QRS-T. Entre los indicadores clínicos más comunes, la distancia entre los picos R consecutivos es denominada duración RR y representa el ritmo cardíaco. Se trata de una técnica sencilla y no invasiva, sin embargo, la baja magnitud de la señal implica un riguroso procesamiento. Tradicionalmente, en el ambiente clínico se emplean electrodos húmedos. Como alternativa, en este trabajo emplearemos electrodos capacitivos de placas paralelas. En principio, los mismos no requieren de gel conductor, presentan una reducción en el tiempo de preparación, evitan posibles alergias, poseen una mayor durabilidad. Sin embargo, padecen de una alta impedancia piel-electrodo y además la adición de un material adhesivo para su colocación en ubicaciones clínicas adecuadas puede llegar a eliminar algunas de las ventajas de comodidad y conveniencia. Su principio de detección se basa en las constantes dieléctricas del material que separa ambas capas del electrodo, el área del electrodo y la distancia de separación. El acoplamiento entre la piel y el electrodo puede describirse como una estructura conductiva y capacitiva, con combinaciones en serie de elementos RC paralelos. Normalmente una de las secciones RC domina,
Los electrodos de contacto húmedo o seco están caracterizados por un potencial de media celda y elementos en serie paralelo. Sin embargo, para el electrodo capacitivo, la interfaz es más compleja y otros procesos influyen en el acoplamiento piel-electrodo, siendo el rendimiento del electrodo un factor crítico, sobre todo teniendo en cuenta la baja amplitud de la señal DSG. Las señales adquiridas se han descrito típicamente como originadas a través de una pequeña capacitancia del orden de los picofaradios. Para transmitir la información adquirida mediante los electrodos se empleará el Bluetooth de baja energía, BLE. La misma se trata de una tecnología de relativamente fácil acceso y adopción, sin costos de licencia o tarifas para acceder a las especificaciones principales, además de una rápida tasa de adopción para la mayoría de dispositivos de consumo moderno. Posee una gran popularidad para la producción de microcontroladores con tecnología BLE embebida, como aquellos generados por las compañías de Nordic Semiconductors, Texas Instruments, Infineon o Qualcomm. Para el caso de este trabajo se empleó la familia de microcontroladores PSOC de Infineon. Esta familia se caracteriza por el uso de bloques analógicos programables de alto rendimiento, bloques digitales programables, interconexión y enrutamiento programables. Su filosofía es compatible con la implementación de sistemas altamente integrados. En el año 2013 se lanza su cuarta generación y en 2014 se amplió la familia PSOC integrando BLE en un único diseño monolítico. En pantalla la arquitectura del sistema a implementar. Los electrodos activos sensan el potencial eléctrico en la superficie del cuerpo mediante acoplamiento capacitivo. El electrodo de pierna derecha garantiza la referencia al cuerpo, ya sea mediante acoplamiento capacitivo o contacto directo, para reducir el ruido a modo común. La señal es inyectada al PSOC, donde se realiza la amplificación diferencial mediante la implementación de un amplificador de instrumentación. PSOC integra además el subcircuito de pierna derecha y la generación de voltaje de referencia empleando una fuente de corriente interna controlada digitalmente. La señal es posteriormente filtrada mediante un filtro pasabajo anti-aliasing externo con frecuencia de corte 40 Hz, digitalizada mediante el conversor analógico digital interno de 12 bits del microcontrolador y transmitida empleando el componente BLE de forma inalámbrica a la aplicación SiSmart de Infineon. Los datos son posteriormente transmitidos a un ordenador en un archivo formato CSV con información temporal y de amplitud para su visualización y análisis. Los electrodos activos implementados tienen un módulo de preamplificación inmediatamente después del material conductor. Según estudios realizados con anterioridad en el rango de frecuencias inferior a 101 Hz, un amplificador con impedancia superior a 5.7 GΩ capta cerca del 99% de la potencia de la señal DSG. Para este trabajo, el amplificador seleccionado es el LMP7704 de Texas Instruments. El mismo posee una impedancia de entrada superior a 1 teraohmio y un rango de operación de 1.8 a 5.5 volts, perfecto para aplicaciones que incluyen el uso de baterías. La estructura del electrodo incorpora un seguidor de tensión para transformar la alta impedancia de la interfaz piel-electrodo en una baja impedancia de salida del amplificador. Para eliminar el desplazamiento de baja frecuencia y centrar la señal, se emplea un filtro RC pasa alto. El segundo seguidor de voltaje sirve como buffer a la señal filtrada y acopla la impedancia al cable que conecta hacia la próxima etapa de acondicionamiento y digitalización. El sistema no presenta factor de amplificación, con el fin de reducir la posibilidad de que elementos pasivos de baja precisión afecten la señal a modo común, además de una mayor simplicidad y versatilidad de los electrodos. Previo a la fabricación de los electrodos se realiza la simulación SPICE de los mismos. Para ello se emula una señal dentro del rango de frecuencias y amplitud de la señal electrocardiográfica, además de incorporar una componente de baja frecuencia a ser atenuada por el filtro pasa alto. Las capacitancias sensada y de apantallamiento forman una capacitancia equivalente que conforma a su vez un filtro pasa alto con la resistencia de entrada del amplificador operacional. Sin embargo, gracias a la alta impedancia de entrada superior a 1 teraohmio de este, dicho filtro no afecta de forma representativa el funcionamiento del electrodo. El sustrato físico empleado para la fabricación del electrodo constituye una placa de circuito impreso estándar de doble cara. El mismo alberga el circuito de adquisición de biopotenciales como la superficie del sensor. El método de apantallamiento empleado en el diseño corresponde al método de encapsulado. Ya que el cobre no está aislado con una máscara de soldadura, el sensor puede funcionar opcionalmente como electrodo de contacto seco o como electrodo capacitivo.
La señal acoplada ingresa al PSOC, donde se implementan los subsistemas de acondicionamiento, digitalización y transmisión. La plataforma seleccionada es la placa de evaluación CY8C-KIC 142 PSOC 4 BLE, comercializada por Infineon para la creación de sistemas basados en Bluetooth de baja energía. Incluye un microcontrolador ARM Cortex M0 de 32 bits que integra el protocolo 4.2 de Bluetooth de baja energía. Incluye 38 conectores que componen los puertos de entrada-salida, además de la electrónica para la interfaz con la comunicación BLE y la antena. La configuración de hardware y firmware fueron desarrollados empleados PSOC Creator 4.3. El diseño incluye el uso de 18 de los puertos de entrada-salida disponibles, 2/3 de todos los componentes analógicos y consume cerca del 65% de la memoria total del sistema. Presentó un consumo máximo durante las etapas de transmisión y recepción de 12 mA, lo cual, teniendo en cuenta una batería de 250 mAh, conllevaría una autonomía de 20 horas sin necesidad de carga. El microcontrolador empleado permite la utilización de un diseño de 4 amplificadores operacionales internos. Esto permite realizar la interconexión interna del PSOC para las estructuras del amplificador de instrumentación, el electrodo de pierna derecha y la generación de la tensión de referencia, además del proceso de digitalización y transmisión de la señal. Cabe destacar que para aplicaciones clínicas el ancho de banda establecido para la señal de electrocardiografía es entre 0.05 y 100 Hz, mientras que para aplicaciones de monitoreo ambulatorio es de 0.5 a 40 Hz. El componente BLE transmitirá la señal digitalizada por vía inalámbrica a un dispositivo Android mediante la aplicación de código abierto mantenida por Infineon SciSmart. Este software permite guardar el registro de datos adquiridos, incluyendo el valor y hora exacta de la recepción, y compartirlos a través de la web o guardarlos localmente en un archivo CSV para posterior graficado y procesamiento. Sin embargo, antes de realizar la transmisión inalámbrica es necesaria la validación del canal analógico. Para comprobar el funcionamiento de la etapa analógica del sistema, se conecta la salida del canal a un osciloscopio digital. Los electrodos se colocan en el área precordial del sujeto. Una banda de velcro provee una presión constante y uniforme para mantener los electrodos activos en posición y evitar los artefactos causados por el movimiento o la fricción. La señal recogida a la salida del canal analógico se muestra. Como se puede apreciar, la colocación de los electrodos en el área precordial se manifiesta en la acentuación del complejo QR y la onda T. Para la validación de los resultados, se realiza una comparación de los datos obtenidos con respecto a los adquiridos mediante un sistema basado en electrodos tradicionales. Para ello se emplea un osciloscopio digital a una frecuencia de muestreo de 1300 kHz. Ambos canales de adquisición analógicos se conectan en el área precordial, manteniendo los electrodos homólogos lo más cerca posible unos de otros, en orden de obtener una señal morfológicamente semejante. Los datos son salvados en dispositivos USB en formato CSV de manera paralela. A pesar de la aparente equidad morfológica entre ambas señales, es necesario verificar nuestros datos matemáticamente. Para ello empleamos el coeficiente de correlación de Pearson, el cual mide la asociación lineal entre dos señales. El mismo relaciona la covarianza y la raíz cuadrada del producto de la varianza, en referencia a una semejanza en la tendencia de ambas señales. Para nuestro caso, el coeficiente de correlación de Pearson estuvo en los valores cercanos a 0.91 y es considerado en la bibliografía una correlación positiva fuerte. Además, se realizó el análisis de Bland-Altman, ampliamente utilizado como método para analizar la concordancia entre dos señales adquiridas por métodos o medios diferentes e identificar cualquier diferencia sistemática entre las mediciones o posibles valores atípicos. Para nuestro caso, 98% de los puntos se encuentran en el rango de concordancia de Bland-Altman, lo cual representa la existencia de concordancia entre nuestras dos señales. Luego de verificar la existencia de una correlación positiva, se realiza el análisis de detección de picos para encontrar la componente R en ambas señales, como elemento necesario para aplicaciones de cálculo de ritmo cardíaco. El algoritmo empleado para ello es el algoritmo de doble media Moody. El gráfico de Bland-Altman correspondiente a los picos detectados se muestra en la diapositiva. Esto representa que para aplicaciones de cálculo de ritmo cardíaco o que requieran de la posición del pico R, ambos instrumentos funcionan indistintamente. La prueba para la adquisición inalámbrica fue realizada bajo condiciones semejantes.
El mismo algoritmo de detección de picos fue aplicado. Como se puede apreciar, el intervalo RR sigue siendo apreciable y es seguro afirmar que la frecuencia de conversión y resolución del conversor analógico digital empleado son válidas para aplicaciones de ritmo cardíaco. Como conclusiones del trabajo podemos afirmar que los electrodos capacitivos para la adquisición de electrocardiografía constituyen una alternativa válida a los electrodos tradicionales en aplicaciones de monitoreo ambulatorio, monitoreo de larga duración y detección ubicua. Se propuso el diseño de un arreglo de electrodos capacitivos para la detección de biopotenciales y se implementó un dispositivo de bajo consumo y alto nivel de integración basado en PSOC para la adquisición y transmisión inalámbrica de la señal DSG. El sistema cumple con los requerimientos necesarios para aplicaciones de detección de ritmo cardíaco y ubicación de pico R. Gracias y hasta aquí la presentación.